ofertó un negocio de que nos casemos para que yo pueda obtener los papeles. El trato que nosotros hicimos ya se cumplió y yo por compasión la seguía manteniendo, pero van pasando los meses y siempre que se está por morir, se está por morir, más amague que Maradona, pero nunca se muere. Quisiera morirme, es lo único que yo pienso. Bueno, por favor, que le haría a la familia, ¿no? Cállate, chico, ¿cómo vas a decir eso, eh? Son unos abusadores, doctora. Sí. Se disfrazan de Caperucita, pero son el lobo. Ay, estoy segura. Fue mejor que lo dejara morir en la calle y no haberme echado esta carga encima. Ya sé. Cuando sale el carro, acelero. Ahora yo no sé de dónde salió este se metió. No, si ya está tan viejo que ni y ve. me bajé a decirle lo falta de respeto que era. Se bajó como un gorila. Me rompió toda la dentadura. Aquí se presenta como el abuelito tierno. Ahí están los morados, doctora. ¿Quién sabe si dónde te fijas hiciste bien eso la morado? forma del bastón. Pega palazo como si fuera alguien de las Grandes Ligas. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El psicólogo y escritor estadounidense Wayne W. Dyer dijo: la propia vida es una enfermedad terminal. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Sí, no nos gusta pensar en la vida como una enfermedad terminal, pero de hecho lo es. Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo tengo un corazón grande que no me entra en el pecho, pero milagros no puedo hacer. Seré argentino, pero el Papa no soy. Voy a decirle algo, yo prefiero estar muerta antes que deberle un favor a este señor. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Joel. 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 Eres el demandante en este caso, estás demandando a Maritza. Así es, doctora. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Bien, doctora. Yo vine a demandar a Marisa porque lo que quiero es que ella me firme el divorcio y se retire de mi casa tanto ella como sus 3 hijos y su ex marido, porque los tengo a todos metidos ahí adentro viviendo. Pero entonces me Necesito estás diciendo que esta señora es tu esposa. Es mi esposa, legalmente es mi esposa. ¿Y hace cuánto es tu esposa? Unos 3 años. Hace 3 años. Doctora, le comento, yo hace más de 3 años llegué a este país en busca del sueño americano, como todos. Trabajando la conocí a ella y ella me ofertó un negocio de que nos casemos para que yo pueda obtener los papeles. A raíz de eso nos fuimos a vivir juntos, ella fue con sus 3 hijos, alquilamos una casa, rentamos una casa, nos fuimos a vivir juntos para las apariencias para migración, entonces vivíamos ahí, salíamos a comer, nos tomábamos fotos, ella era una mujer muy bella, muy simpática. La verdad que la pasamos bien, nos fuimos haciendo amigos, teníamos una buena relación, ella cocinaba muy bien, limpiaba la casa, me trataba bien, la verdad que nos tomamos cariño. Lo único que me molestaba es que todo el tiempo el ex marido estaba yendo a la casa a ver a sus hijos y se exhibían en la casa como si nada pasara. Y imagínense que en ese momento nosotros estábamos en una situación que teníamos que pedir los papeles de migración y todo el mundo veía cómo se trataban ellos como si fuera pareja y a mí me estaba poniendo a un problema. Entonces, además que para todos los vecinos nosotros éramos marido y mujer y yo estaba quedando como un cornudo. Y la verdad que no me gustaba para nada esa situación, ¿no es cierto? Así que, bueno, eso me fue molestando cada vez más. Después, con el pasar del tiempo, ella empezó a tener algunos problemas. Estaba todo el tiempo diciendo que estaba cansada y se tiraba en la cama porque era anémica y que no tenía energía. Y entonces dejó de ir a trabajar. Y de repente me encontré en una situación en la que yo estaba trabajando el doble para poder pagar todos los gastos de la casa, manteniéndola a ella, a sus hijos, ella sin aportar nada. Hasta que un día me llama su ex marido por teléfono diciéndome que la había tenido que llevar al hospital porque había tenido un problema. A partir de esa internación, bueno, ella quedó en coma y bueno, después de esa coma quedó en el estado en el que está ahora. Y cada día que paso se va poniendo peor.
Y bueno, ya de hace un tiempo a esta parte, directamente lo único que tengo son problemas, porque me tengo que hacer cargo de todo, yo tengo que trabajar más del doble para poder pagar todos los gastos de la casa, tengo a ella, a los 3 hijos y al marido viviendo ahí, yo soy el único que solventa todo. Le he pedido por favor que se retiren porque en pocos tiempos termina el ¿Ya tienes tu contrato. residencia permanente? Ya tengo mi residencia, doctora, sí. Lo que me estás diciendo que quieres echarla a la calle, que ya llegó el momento, ya se cumplió lo que tú querías y necesitabas. Y No, ahora, eso no es lo que pues, estoy ya... diciendo. Lo que estoy diciendo es que el trato que nosotros hicimos ya se cumplió, que por favor se retiren, que me den el divorcio y hagan su vida y se retiren. Él siempre me está amenazando y diciendo no, que tenga compasión, de que ella está muy grave, que en cualquier momento se va a morir. Y yo por compasión la seguía manteniendo, pero van pasando los meses y siempre que se está por morir, se está por morir, más amague que Maradona, pero nunca se muere. Y a mí me está arruinando la vida y que se va a morir soy yo, porque estoy que no doy más del estrés, estoy tomando pastillas, soy una persona joven, quiero hacer mi vida y ella está ahí. Me Yo imagino que ya realmente le no sé crees. hasta qué punto Ahora es tan le grave crees lo lo que de la tiene. enfermedad, me imagino que ahora le crees, ¿no? Y hasta un punto sí, la enfermedad la tiene, pero me parece que la están agrandando un poco más para poder abusarse de mi generosidad. Ella sabe que yo tengo un corazón muy grande y se está abusando de esa situación, doctora. Pues no sé qué decirte porque... Doctora, imagínese, él dice que él ha estado todo el tiempo ayudando, pero eso hace 5 meses para acá. Con mis ahorros yo estuve manteniendo a mi familia y ayudando, cooperando con los gastos de la casa. Bueno, pero hace Y 5 ahora que meses le pago pido todo yo. que me Son ayude, 5 ¿no personas quiere? viviendo en mi casa. A ver, ¿qué tú quieres? Primero yo necesito saber qué te ha pasado. Mire, Y segundo, quiero saber si él cumplió con todos los requisitos que ustedes hicieron, las reglas, los acuerdos que ustedes hicieron para este matrimonio. ¿Él cumplió contigo? Bueno, mire, nosotros empezamos, yo lo conocí en el trabajo, él estaba mal en el trabajo y le digo, bueno, vamos a ayudarte, yo me puedo casar contigo para que tengas tus papeles, me da 10,000 pesos, pero nos fuimos haciendo amigos, ¿no? Con amigos, y entonces él le dije, bueno, ya no me des este dinero, y como una relación bonita de amistad, O sea que por tú humanidad. no le cobraste el dinero. No le cobré el dinero. Tú No no lo le quiso cobraste cobrar. nada Nada. por casarte con él. No me casé por casarme con él. Aguanta ahí. Exacto. Déjame hacer un corto receso. Y a la vuelta me continúas explicando. Se vayan, regresamos enseguida. Estoy totalmente en ruinas Sí, por en ruina aguantar esta está situación. ella. En ruina está ella. De salud. Pero no es mi problema, doctora, es el problema de Que él. no es. Tú eres responsable por ella. Tú eres su marido legal. Yo soy la esposa real de Joel. Caso cerrado. $10,000 a ella. Pero hicieron una amistad, se mudaron juntos y tú no le cobraste los $10,000. No le cobré los 10,000